Muy buenas tardes, como son todas maravillosas, esto creo que ha quedado ya de la anterior primera temporada. Estoy aquí en un nuevo espacio, ha habido muchos cambios en No Todo es Lorca, como habrán podido comprobar. Ha cambiado el logo, ha cambiado el banner, la nueva propuesta de invitados es distinta, me están viendo la cara, ven que llevo bigote, no todo se puede tener en la vida, pero como ven, muchas novedades, grandísimos invitados. Hoy estoy en un lugar muy especial, estoy con Javier Huerta Calvo. Él es, además de una persona admiradísima por mí, yo lo considero una especie de maestro en prácticamente todo lo que tiene que ver con lo académico. Él es catedrático de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid, licenciado de doctorado con premio extraordinario, en fin, en la Universidad de Ámsterdam también estuvo, dirige durante una década el Instituto de Teatro de Madrid. En cuanto a publicaciones, más de 240 publicaciones, más de 40 tesis dirigidas, una infinidad de libros, y como ven lo estoy leyendo porque tengo que leerlo, es imposible. Como ven nos encontramos ante una pila de libros sobre Gil Vicente, Cervantes, entre muchísimos otros, las obras completas de Buero Vallejo, como ahora comentaremos. Dirige el seminario Menéndez Pelayo aquí, en esta institución de la que ahora pasaremos a hablar, el Teatro Fantástico de Benavente, el Público de Lorca, cuidado, y el Teatro Medieval y Renacentista, de Poética y Política, nueva lectura del canto personal, de Leopoldo Panero, Historia de Mil y un Juanes, Onomástica y Folclore, sobre obras académicas sobre Leopoldo Panero, Rafael Morales, Antonio Colinas, la narrativa de Antonio Pereira, Luis Mateo Díez, el teatro de Ernesto Caballero, y parece que me llega a faltar el aire con la cantidad de cosas que podríamos comentar. Es, en fin y en general, lo que es para mí un intelectual humanista integral. Bueno, esto... Pues nada, no sé qué decirte. Que bajes el diapasón. Hay que echar flores, Bueno, pues nada, te lo agradezco porque viene de ti y sé que lo dices no de cumplido. Bueno, Javier, a mí me gustaría que empezases comentando dónde estamos. ¿Dónde estamos? ¿A qué institución pertenece este despacho? Pues mira, estamos en una parte de la Fundación Universitaria Española, calle Alcalá 93, una institución que cuenta ya con más de 75 años, que tiene una magnífica biblioteca de cerca de 150.000 volúmenes, más unos fondos documentales en un archivo que son pues también muy valiosos, ¿no? Entre otros el archivo del Marqués de Campomanes. Tenemos también el archivo de la Segunda República en el exilio y el archivo de don Pedro Sainz Rodríguez, que fue director de esta institución durante muchos años, que aquí cedió su biblioteca, que es magnífica, que está llena de auténticos tesoros de los siglos XVI, XVII, particularmente en el campo en el que él se especializó, que fue la literatura y la espiritualidad. Y bueno, es una institución que programa conferencias, ciclos, todos relativos a las materias humanísticas, ¿no? Arte, filosofía, historia, literatura, entre otras. ¿Y qué figuras nos puedes comentar, además de Pedro Sainz Rodríguez, esta inmensa biblioteca, que para algunos puede ser desconocida, pero que es maravillosa? ¿Qué figuras de las letras, qué figuras del teatro han pasado por aquí? Teatro menos, fíjate. El teatro, digamos que el primer patrono de la institución más relacionado con el teatro soy yo. Anteriormente hubo grandes historiadores del arte como el Marqués de Lozoya o José Manuel Pita Andrade, que fue director del Museo del Prado, Luis Morales Oliver, gran cervantista, Amancio Lavandeira Fernández. Y bueno, la biblioteca
ya te digo que cuenta con unas verdaderas joyas, ¿no? Tenemos pues nuestro libro más antiguo es uno de 1500 y luego hay dos o tres primeras ediciones de Erasmo. Tenemos Fray Luis, San Juan, Santa Teresa. Ya te digo, la biblioteca es impresionante. Aquí está parte de ella, porque además no solamente hay libros referidos a los siglos de oro, sino también al siglo XX, porque don Pedro fue un hombre que, aparte de atender las materias clásicas, estuvo muy vinculado con el momento literario que él vivió, que son los años 20. Él inició todo, diríamos que el espíritu que luego imbuye a esta institución se formó con un grupo famoso que se llamó el Grupo de los Siete, entre los que estaban críticos de arte como Enrique Lafuente Ferrari, en el que estaba Luis Morales Oliver, al que acabo de citar, don Pedro e incluso Vicente Aleixandre. Aquí también tenemos un epistolario muy importante de los autores de la generación del 27. Y don Pedro fue director de la Gaceta Literaria con Jiménez Caballero, y la Gaceta Literaria es la revista más importante de los años 20, que recogió mucho el espíritu de las vanguardias y que es fundamental para entender los movimientos literarios de esa época, ¿no? Luego don Pedro ya se dedicó más también a la política, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Me gustaría ahora que nos comentases algunos de las figuras que pasaron por ese cincuentenario de la generación del 27, que habitualmente comentas, por ejemplo, en los congresos de Astorga, en el último congreso que hemos tenido, algunas de las increíbles figuras tanto para el ámbito académico como para el creativo de la literatura. Bueno, mira, pero eso no se hizo aquí, claro, porque yo aquí entonces venía pues como estudiante a consultar la biblioteca. Eso se hizo en la Facultad de Filosofía y Letras. Estaba yo en quinto curso y teníamos como profesora Margarita Esmerdú Altolaguirre, que era sobrina del poeta Manuel Altolaguirre. Y ella era una gran entusiasta que nos animaba a hacer muchas cosas, y entonces formamos un comité y hicimos un seminario en el que invitamos a varias figuras. Yo todavía, cuando veo ahora el programa, es un programa hecho de aquella manera, sin imprenta, lo hicimos a mano y lo distribuimos por multicopista. Y entonces pues realmente es fabuloso, ¿no? Porque ahí está pues Carlos Bousoño hablando sobre Vicente Aleixandre, está Enrique Tierno Galván hablando sobre Jorge Guillén, está Francisco Indurain, Manuel Alvar, Dámaso Alonso no pudo asistir, pero sí Claudio Rodríguez, que dio una conferencia interesantísima sobre la poesía de don Dámaso. Después está Rosa Chacel, que era gran amiga de Margarita Esmerdú, y yo la recuerdo mucho porque ella la trajo un día a clase y leímos allí varias cosas de ella. Y finalmente remató ese simposio Rafael Alberti, o sea que estaba casi recién llegado de Roma después de los largos años del exilio. Y bueno, fue ya te digo, un acontecimiento muy notable, y la verdad es que resultó muy bien. Ese cincuentenario de la generación del 27, ahora va a haber más medios para el centenario y ya eso es otro cantar. Desde luego que para el centenario parece que se va a organizar un revuelo en toda España, al menos en las universidades de Sevilla, pero vamos, en todas. Y desde aquí, desde la Fundación también. Sí, también queremos hacer algo, entre otras cosas, publicar ese fondo epistolar importante que fundamentalmente afecta a la relación que mantuvo Sainz Rodríguez con Aleixandre, Salinas, Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, y bueno, son cartas muy interesantes, en particular las de Aleixandre, que están absolutamente inéditas, pues tocan el Aleixandre un Aleixandre adolescente, que todavía yo creo que no pensaba por lo más remoto dedicarse a la poesía.
Muy interesante. Ahora quiero hacer un pequeño... Porque yo creo que a nuestros oyentes también les gustará ahora escuchar las nuevas ráfagas. Como ven, estamos en un espacio que toca de lleno a la literatura y qué mejor lugar para No todo es Lorca. Luis, por favor. Javier, a día de hoy, digamos, hay distintos grupos de gente, no quiero decir que yo me meta, pero que hablan de algunas instituciones como algo estancado. No me refiero, pero sí, por ejemplo, a la Real Academia, este tipo de instituciones. ¿Qué papel pueden tener instituciones que conservan, como es la Fundación, un legado literario, y no solo literario, sino activo a día de hoy a través de congresos, seminarios? ¿Qué papel puede tener para el futuro? ¿Cómo se podría llegar más a ese tipo de gente? Bueno, yo creo que en principio son instituciones conservadoras, pero hay que entender el adjetivo en un sentido positivo, porque aquí cuando se habla de conservador, poco menos que lo identifican con una persona de pensamiento retrógrado. No, hay que conservar, son instituciones que llevan mucho tiempo funcionando y que evidentemente tienen que conservar un legado. Y ahí está un poco lo que tú dices, bueno, pues esa conservación, cómo hacerla, diríamos, conciliarla con la realidad, con la actualidad. Y yo creo que eso, yo no soy académico, pero la Real Academia Española pues lo viene cumpliendo, se está abriendo mucho. La entrada de mi amigo, el gran director José Luis Gómez, pues ha supuesto ese proyecto que ha funcionado durante un tiempo de cómicos de la lengua, que es muy interesante, ¿no? Y también yo cada vez veo que se organizan más cosas en la academia, con puertas abiertas al público. Acaba de ver una exposición sobre los Machado, sí. Y también es un poco la intención nuestra aquí en la Fundación, que efectivamente puede parecer de puertas afuera una institución, una fundación ya vetusta, pues querer aproximarla a los jóvenes, ¿no? A vosotros, que sois los que al final vais a hacer la historia de los próximos años. Y dejando un poco lado ya las instituciones y yendo un poco a tu obra crítica, a tu obra académica. Antes hemos hecho todo un recorrido por ella, en el que nos hemos dejado muchísimas cosas, porque como ven, esta pila de libros que hablábamos, tenemos aquí este libro de Modesto Higuera, que es del año pasado, pero también libros mucho más antiguos, como este Tiempo de burlas, en torno a la literatura burlesca del siglo de oro, el teatro medieval y renacentista, mucho más reciente, Vuelan palomas, estrenado creo en el Teatro de la Abadía, ¿verdad? Sí, esa es una obra de teatro hecha para un espectáculo que dirigió José Luis Gómez, ¿no? Sobre los sermonarios de los siglos también de oro. La poesía en la Edad Media, lírica, sobre Fuentovejuna, pervivencia de un mito universal, también sobre Leopoldo María Panero, del que luego hablaremos, las obras completas de Antonio Buero Vallejo en la Fundación Biblioteca Castro, o por ejemplo La lengua del alma, también en Pigmalión. En el libro de teatro medieval y renacentista dices que, además de que se puede decir que no existe una actividad, digamos que es casi ausente la actividad dramático-litúrgica en Castilla, concentras mucho el origen de la fiesta teatral precisamente en las actividades religiosas y mistéricas. Que digamos, porque esto de puertas para afuera también puede parecer que no tiene mucha relación la fiesta, el teatro, con el oficio litúrgico, con algo que muchos podrían considerar pues estancado, conservador, muy serio, más propio de una Edad Media que nos figuramos pues sería seria, llena de pues, no sé, de batallas, en el que la fiesta parece que no tendría lugar. Antes de contestarte, ¿me permites que haga una apostilla a lo que has dicho de lo de la obra crítica y todo esto, ¿no? Yo creo, fíjate, una vez que ya, en fin, cumples años y yo ya estoy un poco, pues, terminando mi carrera como docente.
lo más importante no es lo que tú has publicado, ¿sabes? Porque muchas de esas publicaciones, pues, y no las mías, sino las de quienes fueron mis maestros, hoy ya prácticamente ni se leen. Es decir, que la labor más importante que puede hacer un profesor es transmitir un cierto conocimiento y sobre todo una cierta inquietud a los que habéis venido detrás. Eso quiero dejarlo claro, ¿sabes? La misión del profesor, la misión del universitario, como decía Ortega y Gasset, es esa, transmitir el saber, el conocimiento. Luego algunos pues son capaces de escribir ensayos que perduran, como el propio Ortega. Pero la mayoría de nosotros, de nuestros libros, son de carácter muy efímero, ¿eh? Es decir, que sirven para, bueno, abren cauces para los que vienen detrás, pero no son una obra que vaya ahí a quedar, quedará en los anaqueles de la biblioteca, pero bueno, y luego pues a algunos les podrá aprovechar. Esto en relación con esto que decías. Y luego en cuanto al teatro, pues como ya sabes que el teatro es una pasión, y la pasión justamente es una palabra también religiosa, de manera que lo que hace la Iglesia católica, que es, a pesar de todo lo que se diga sobre ella, ¿no?, que ha tenido, claro, pues también sus facetas, diríamos, no muy positivas, sin embargo la Iglesia católica ha sido capaz de adaptarse a los tiempos, cosa que no han hecho otras confesiones religiosas, y así les va. Entonces la Iglesia, después de muchísimos siglos en los que renegó y adjuró del teatro por parecerle un espectáculo abominable, pues llega un momento en que la Iglesia dice, hombre, el teatro es una maravilla, podemos servirnos de él, ¿por qué no? Si en la propia Biblia, en los propios evangelios, hay episodios que ya son teatrales de per se, es decir, solo con un poquito de diálogo, de hacer un diálogo ya está. Y al fin y al cabo, pues lo que hacen los sacerdotes es un oficio, una representación, un juego, como se decía en la Edad Media. Y por lo tanto, ¿por qué no introducir el teatro en la Iglesia? Ese es un factor muy importante. En grandes dramaturgos, como tú bien sabes, como Calderón, como Molière, como Corneille, pues se educan con los jesuitas, se educan en un medio eclesiástico que potencia el teatro incluso como una herramienta pedagógica. Entonces, no sé, me preguntabas algo más concreto. Digamos, ¿cómo puede ser que precisamente el origen de la fiesta teatral esté en algo? Bueno, pero lo que has contestado responde ya parcialmente a la pregunta. ¿Hasta cuándo podría decirse que dura este teatro litúrgico? Porque... bueno, yo creo que el teatro litúrgico llega hasta la modernidad. Es decir, que hay además un teatro católico muy importante, ¿no?, como el de Paul Claudel o T.S. Eliot, ¿no? Y aquí se han hecho grandes representaciones. Ahí está todavía el Misterio de Elche, ¿no? Eso yo creo que ha durado siempre, ¿sabes? Y la cuestión es que yo creo que debía la propia música litúrgica. Lo que pasa es que todo eso se ha ido perdiendo un poco en beneficio de esta modernidad, de esta modernización, de canciones nuevas que se introducen en las iglesias, pero que en sí la iglesia es un ámbito maravilloso para la poesía y para el teatro. Yo creo que se desaprovecha, ¿sabes? Se desaprovechan bastante. Aquí estamos muy expectantes porque en enero viene el cardenal Tolentino de Mendoza, ¿no?, que es un cardenal que está en Roma, portugués, y que es poeta, dramaturgo, y yo estoy leyendo su obra y verdaderamente es fascinante, ¿no?, porque incorpora todos los asuntos que se refieren a esto que tú dices, ¿no? El misterio, efectivamente, es una palabra que funciona a nivel teatral y que también se corresponde con la propia liturgia, ¿no?, que es un misterio, efectivamente. ¿Y qué relación puede tener esto con la fiesta del carnaval? Porque a día de hoy parece que el carnaval, la gente se disfraza y tal, pero es más bien una fiesta como cualquier otra,
como podría ser cualquier otra, porque no se podrían considerar hoy algunas fiestas de Madrid, por ejemplo, San Isidro, parece que no es el San Isidro original. ¿Cómo era el carnaval en todo esto? Mira, el carnaval de hoy no tiene nada que ver con el de ayer. De hecho, porque el carnaval es una invención de la Iglesia, aunque su mensaje era profundamente antieclesiástico, pero como decía don Julio Caro Baroja, sin la Cuaresma, que es el periodo cuando empieza ya la preparación a la Semana Santa, pues no se puede entender el carnaval. Es absurdo, ¿no? El carnaval y la Cuaresma mutuamente se alimentan, Ahora, respecto de lo que dices, el carnaval hoy no tiene sentido, porque como decía Larra, hoy todo el año es carnaval. Entonces, ¿qué sentido tiene? Solamente, pues bueno, la cuestión de enmascararse, disfrazarse, pero en aquella época, en la época medieval, que es el carnaval más profundo, es el carnaval medieval. El carnaval medieval, que estudió muy bien Bakhtin, también Caro Baroja, es un carnaval a veces cruel, un carnaval escarnecedor, con mucha chispa, mucha mordacidad, porque lo que intentaba era poner patas arriba una sociedad que se veía que estaba injustamente construida, de manera que en todos los aspectos, incluso en el sexual, de ahí que las mujeres quisieran vestirse de hombres, los hombres de mujeres, etcétera. Eso, fíjate, dura más o menos, hay vestigios de eso hasta, podríamos decir, antes de la Guerra Civil. Nada más hay que ver los cuadros del gran pintor José Gutiérrez Solana, que refleja ese carnaval cutre de los barrios periféricos de Madrid. Cuatro Caminos, Tetuán, con las destrozonas, que son hombres vestidos de mujeres, como brujas, muy en la línea de las que pintó Goya, y hasta ahí dura, ¿sabes? Porque hay luego el carnaval más bonito, que era el que se hacía en Recoletos, el carnaval de Bellas Artes, con trajes muy vistosos, de gran colorido, muy caros también, y ese no tiene nada que ver con el carnaval aquí madrileño y el que se hacía en otras partes también, ¿no? Clarín pues lo refleja muy bien en algunos de sus cuentos, como El entierro de la sardina o esa pequeña obra maestra que es Pipá. Básicamente el carnaval tenía sentido en cuanto que era una inversión de valores de lo que entonces... es decir, el carnaval como tal no existe si no hay un límite, si no hay una especie de barrera que te impida esa inversión, pero si estamos, se supone, en otros tiempos de libertad parcial, al menos, digamos que precisamente el carnaval deja de tener sentido, ¿no? Eso es lo que... Exactamente, es decir, hoy ¿qué sentido tiene? Pues ninguno. Así la verdad. Dices, no, ahora la libertad es absoluta. Ahora se podrá discutir, bueno, hasta aquí se llega. En otros países, estamos hablando de España, del contexto europeo. En otros lugares no, y mucho menos. Claro, todavía están en época a veces medieval, ¿no? En ese sentido. Pero lo que es en el contexto europeo, el carnaval, pues no, para mí ha perdido todo su sentido, todo su valor. No tiene nada que ver, es que es imposible además, aunque se quisiera hacer ¿sabes? Lo único que el carnaval sí que ha impregnado el arte, la literatura y el teatro, de manera que hay un teatro carnavalesco o carnavalizado, donde todavía se manifiestan esas relaciones hondas que mantenía el antiguo carnaval. Pero ya te digo, nada que ver con la realidad de hoy, que para nada necesita la fiesta del carnaval. Y el vínculo de esto con el teatro burlesco, con el teatro de burlas, por ejemplo, antes enseñábamos un libro, gran parte de nuestros dramaturgos, de nuestros grandes dramaturgos, de los que conoce todo el mundo, Lope, Calderón, decíamos antes, pero también de nuestros mayores poetas del siglo de oro, Góngora, Quevedo, entre otros muchos, la burla está muy, muy integrada en su obra. Es decir, parece que en esto es como la unión de lo tragicómico que decía Fernández Rojas, lo cómico pero socarrón, algo... Quiero decir, ¿qué papel tiene la burla en algunos de nuestros mejores dramaturgos? La burla tiene todo el papel, es decir, los clásicos, y no solamente los nuestros, sino también los franceses o el propio Shakespeare,
siempre adoptan ante la realidad una mirada doble. Es decir, para ellos la realidad no es solo trágica o solo cómica. Es efectivamente trágica y cómica. Y por lo tanto, ¿por qué no abrirse a la otra? Es decir, te puedes encontrar al Calderón más profundo, más metafísico de la vida sueño, y luego al Calderón que escribe los entremeses como el de las Carnestolendas, o el entremés de las visiones de la muerte, incluso entremeses donde él a sí mismo parodia sus dramas más serios. El autor clásico, por regla general, tiene ese concepto del mundo. Un mundo de mediado, ¿no? Por una parte cómico y trágico. Ya sabes que la imagen que se proyectaba en la época y que todos los pintores de Velázquez, Rubens, Rembrandt, Rosa, Rivera, etcétera, todos prácticamente hacen una versión de esos mitos, es los filósofos Demócrito y Heráclito. Demócrito el risueño, que se ríe de todo, y además con una mirada efectivamente socarrona, sarcástica, muy escéptica sobre el mundo, y por el otro lado Heráclito el llorón, es decir, aquel que está siempre, pues como Jeremías, lamentándose de lo mal que va todo, etcétera, ¿no? Y esa mirada dual es la que a partir del siglo XVIII se pierde prácticamente. Hay todavía algunos autores que la mantienen, pero no, eso es muy novedoso en los clásicos, por eso los clásicos creo que están tan vivos, ¿no? Porque te puedes encontrar esos dos aspectos, ¿no? Es como la Jano, un dios de dos caras, y tú tienes ahí las dos, ¿no? Frente a lo que ocurre con el artista ya a partir del XVIII y sobre todo el romanticismo, que o es cómico o es trágico, pero es muy difícil que aúne las dos visiones, y yo creo que eso ha sido una pérdida para el arte en general, ¿sabes? Y la literatura. A mí me gusta más eso, y efectivamente la burla, que viene del carnaval. La burla viene del carnaval, pero luego también estos autores entienden la Cuaresma. Y entonces en Calderón tienes entremeses y autos sacramentales. Pero resulta que los autos sacramentales se representaban con entremeses, porque la fiesta teatral del Siglo de Oro es justamente el emblema, el ejemplo perfecto de lo que yo acabo de decirte. Hay una comedia que puede ser muy seria, serísima, con violencia, violaciones, con hechos muy sanguinarios y tremendos, y luego en las pausas, en los entreactos, se meten estos entremeses que son puramente burlescos, ¿no? O sea, ese es un factor fundamental, que a veces no se explica o se aplica bien. Lo tiene también el propio Cervantes, claro. Ahora, sobre esto sí quería decir que el humor no siempre es el mismo. La risa, ya sabes, que unos autores la tienen más floja que otros. Entonces Quevedo tiene un humor pues más cáustico, más severo, un humor cruel, lo que hoy llamamos un humor negro, y en cambio Cervantes pues manifiesta una actitud humorística pues mucho más diríamos dulce, va buscando otro tipo de humor, ¿sabes? Que no es el del reírse del prójimo, ¿no? Pero el Quijote, fíjate, esa obra que tiene, en fin, es toda una filosofía de la vida, y que hay muerte en ella y hay muchos hechos que nos sorprenden, pero fundamentalmente es una obra de burlas, y como tal se leía y la gente se lo pasaba muy bien, se reía mucho leyendo la obra. Nuestros grandes escritores precisamente de esta época también heredan un poco de los personajes de la comedia del arte. Me gustaría sacar un poco ese tema que para mucha gente puede estar un poco apartado, pero los personajes de la comedia del arte también son bufonescos, son carnavalescos, y también son, no diría el origen, pero sí al menos influyentes en lo que podemos encontrar en el teatro posterior, por ejemplo, del siglo XVI, XVII. Claro, la comedia del arte es un fenómeno fundamental, ¿no? Tú sabes que todavía como técnica se utiliza y se aprende, se enseña en las escuelas de arte dramático, porque claro, la comedia del arte es precisamente eso, el arte de cómo hacer una comedia sin texto, porque normalmente el actor pues lo que hace es recitar como un loro, con perdón, pero dándole claro vida y actuando, pero un texto que ha escrito otra persona.
resulta que los cómicos del arte lo que hacían era que ellos mismos hacían su texto. Incluso ni lo escribían, ni lo llegaban a escribir sobre un mero esquema guión, pues luego desarrollaban la obra y tenía un sentido, y muchas veces se basaba más que en la palabra en el gesto. O sea que es una técnica, porque no se puede hablar de un género, que surge a finales del siglo XV, que explota durante el humanismo, que se extiende por toda Europa, llega a todas partes, y en España justamente es uno de los países donde más aceptación tiene. Y la influencia de la comedia, sin la comedia del arte, claro, es que no se entiende ningún autor, ni nuestro Lope de Vega, ni Molière, ni Shakespeare, ni luego ya los autores que, valiéndose de la técnica de la comedia del arte, ya escriben textos que propiamente no son comedias del arte, pero donde sacan a todos estos personajes, estas máscaras que de Polichinela, Pantalone, Arlequino, Colombina, etcétera, que van desde Goldoni, pues yo que sé, hasta nuestro Albert Boadella. Pasando por nuestro Jacinto Benavente. Claro, un autor fundamental, a pesar de que hoy casi nadie quiere hablar de él. Sin embargo, pues Benavente es un autor fundamental. Es cierto que tiene mucho teatro que hoy nos ha quedado muy viejo, pero luego tiene algunas obras como esta de Los intereses creados, que es una auténtica obra maestra, basada precisamente, como dices, en la comedia del arte. Y luego tiene tragedias tan formidables como La Malquerida, que por cierto va a ser repuesta, y me alegro mucho, en esta temporada en el Teatro Español. Eso queda para nuestros oyentes. Vamos a ir un poquito más hacia la modernidad, hacia el siglo XX, aunque ya estamos anunciándolo un poco con este cambio hacia Jacinto Benavente, pero desde la herencia de la comedia del arte. Vamos a pasar a comentar, después de esta breve pausa, sobre dos personajes fundamentales en la poesía del siglo XX de manera distinta. En primer lugar, Leopoldo María Panero, hijo, y Federico García Lorca, en cuanto a... Bueno, porque precisamente este programa se llama No todo es Lorca, pero queremos incluir en todos estos episodios un breve comentario de todos nuestros magníficos invitados a No todo es Lorca, precisamente, ¿no? Entonces, Javier, me gustaría que empezases leyéndonos un poema de un libro que he traído por aquí, de Leopoldo María Panero. A ver. Y así estrenamos el otro plano de la cámara. Bueno, este es un poema que además comentan en un libro que yo edité, creo que lo comenta el gran poeta Javier Lostalé, hace un comentario de él, si no recuerdo mal, ¿no? Canto a los anarquistas caídos sobre la primavera de 1939, que es uno de los primeros poemas. Sí. A mí no es de los que más me gusta, pero bueno. Dice así: ¿no sentiste, crisálida, aun el peso del aire en tu cuerpo? Aun sin límites no hubo deseos, alas en tu cuerpo. Aun sin límites, ciega luz, no sentiste, oh diamante aún intacto, el peso del aire. A lo lejos azules las montañas que esperan. ¿Por dónde van las águilas? Cruzan sombras la nieve, canta el viento en los álamos, los arroyos susurran, las luciérnagas brillan en las noches serenas, olor denso a resina, crepitan las hogueras, con antorchas acosan y dan muerte a los lobos. En combate de luces derrotada la nieve, nada turba el jazmín, el aire florecido, y sus rubias cabezas sobre la hierba húmeda. Son sus ojos azules un volcán apagado, en el viento naufragan sus cabellos de oro, de sus muslos inmóviles tanta luz que deserta. Cómo duele en la sombra desear cuerpos muertos. La mies amarillea, caen a tierra los frutos, ellos vuelven cansados y no hay luz en sus ojos, pero los huesos brillan y dividen la noche, esta antigua que danza alrededor del fuego,
La hora es del regreso y no hay luz en sus ojos. Salpicaduras al borde del camino, cabellos aplastados. La hora es del regreso, tened cuidado, aguardan. Las luciérnagas brillan en las noches serenas. Canta el viento en los huesos como en álamos secos. Entra en el pecho, silba y ríe en las mandíbulas. Entre las ramas flota de un ruiseñor el canto, y como un río el viento acaricia sus cuencas. A lo lejos azules las montañas que esperan. Una antorcha en la mano de mármol, una llama de gas bajo el arco vacila, y sus nombres apenas quiebran la luz, el aire. Sepultará la tierra tan débiles cenizas, volarán sobre ellas golondrinas y cuervos, sobre ellas rebaños pasarán hacia el sur, se alzará sobre ellas el sueño de pastores, y desnuda la tierra morirá con la nieve. La hora es del regreso, en sus labios asoman olvidadas canciones, rostros contra el poniente. ¿Qué voló de sus labios al cielo y sus ojos azules? ¿Qué lava derramaron en qué ocultas laderas? En sus ojos azules se posaba la escarcha. Antaño fue el deseo, siempre arrancada venda. Oh, qué fuego voló de sus labios al cielo, aquellos labios rojos que otros nunca olvidaron. Pero el viento deshace las últimas nieblas. Otros creen que es el frío en las manos caídas. Olvidan que la llama no solo se apaga en sus ojos, que después no es el frío, es aún menos que el frío. Yo he de decir que es uno de mis poemas favoritos. Sí. Lo siento, Javier. No, bueno, ahora cuando lo he leído he recordado que es quizá el poema más clásico de Leopoldo María Panero, ¿no? Sí. Porque utiliza el alejandrino, ¿no? Y entonces quizá en eso, a pesar de que, claro, tiene toda ya una sintaxis dislocada, ¿no? Sin puntos casi ni comas. Y luego tiene también, a mí por algo me gusta este poema, que también comenta, como te digo, este poeta Lostalé, es que menciona al padre, ¿no? Es decir, dialoga con el padre, que fue siempre, a pesar de lo distintos que eran, y de todo el conflicto, diríamos, más o menos ficcional que tuvieron. Sin embargo, menciona un verso de los versos del Guadarrama de Leopoldo Panero, que es Por donde van las águilas, que es luego el título que puso Andrés Trapiello a una antología de los poemas de Leopoldo Panero padre, ¿no? Por donde van las águilas, ¿no? Para entender a Leopoldo María Panero hay que leer primero la poesía del padre, sin duda. Uh-huh. Tú particularmente has tratado sobre la poesía de Leopoldo María Panero. En Astorga estás en la Fundación Casa Leopoldo María Panero. En general de los... es la asociación de los amigos de la Casa Panero, ¿sabes? Y muchos de nuestros oyentes, después de haber visto esta famosísima película, El Desencanto, allí grabada, pueden sacar conclusiones apresuradas, quizás, de lo que es la familia Panero, de algunos de sus integrantes, sobre todo de Leopoldo, ¿no? De los comentarios que hace también Felicidad Blanc. Leopoldo María Panero era, porque si uno lee su poesía, parece que era un poeta maldito integral, o, aunque él también dice precisamente en El Desencanto que él se hizo una máscara para protegerse de la sociedad, y fue la sociedad la que terminó incrustándosela, como una especie de máscara que es la sociedad la que la acaba imponiendo, esa máscara de maldito, de poeta apartado. Bueno, yo creo que eso al fin y al cabo es un constructo teórico que se hace él pues para justificar su lugar en el mundo, como yo creo que hace pues toda persona que no se ve bien encajado en ella o que descarta integrarse. Aquí estamos ante el apocalíptico más apocalíptico de toda la literatura española del siglo XX y parte del XXI, que efectivamente es Leopoldo María Panero, que es un poeta sin duda muy interesante, cultísimo, ¿no? Que viene de la famosa película, pues claro, pero esa película es que todo el mundo casi la entiende como una obra
verista, es decir, como un docudrama que se decía, ¿no? Como un documental. Y no lo es. Es decir, ahí los personajes efectivamente, quizá el que menos actúa, el que menos ficcionaliza es precisamente el loco, porque el loco siempre dice la verdad. En eso sí es cierto, ¿no? Lo que él más o menos insinúa en las palabras que tú has dicho. Pero todos los demás están actuando y la gente se cree que están diciendo la verdad. No, para nada. No tiene nada que ver con la realidad. Y lo que pretendió el director Jaime Chávarri con esta película, que es una gran película, claro, sin duda, es una de las, para mí, de las mejores películas del último cuarto del siglo XX, pues es construir un relato. Y el relato lo van haciendo estos personajes que resultan unos formidables actores. Son muy buenos actores, empezando por la viuda Felicidad Blanc, que incluso llegó a intervenir en varias películas y en algún programa de televisión, ¿no? En alguna serie, haciendo algún personaje, y lo hacían fantásticamente. Son actores frustrados, actores que se interpretan a sí mismos. Juan Luis Panero, que en principio era un hombre muy serio, pero fíjate, sale en la película pues haciendo de todo. Haciendo el tonto, digamos, ¿no? Y claro, pues se da una vertiente pues muy escandalosa, pero ya digo, tanto los que diríamos les encanta como modelo de contracultural, ¿no? Como modelo de lo que se llamaba por esos años la contracultura, que dice uy tal, y la figura del padre entonces queda como la de un demonio, en fin, el chivo expiatorio, como los que defendiendo al padre atacan a la viuda y a los hijos, y entonces pues ya no se desinteresan por su obra, etcétera. Unos y otros se equivocan, ¿no? Porque no ven la película con los ojos con que hay que verla, como película. Es una obra de creación, aunque tiene elementos de eso, de comedia del arte, porque Felicidad, por ejemplo, no necesitaba escribir. Hablaba tan bien que, bueno, pues mira, ahora sus memorias se van otra vez a republicar en una edición estupenda de Virginia Trueba, y las memorias esas no las escribió ella, las dictó y otra persona las puso negro sobre blanco. Bueno, es que cuando uno ve la película es tan sugerente que le dan ganas de estar en esa familia, precisamente por lo alocado que parece todo y por el desconcierto que parece haber en la casa de los Paneros. Mira, yo solo hubiera estado con ellos justamente en la película, pero después ni ya antes ni después. No, yo creo que ahí te equivocas. Es ahora se habla mucho de las familias desestructuradas y eso es un infierno. Vivir ahí, vivir dentro de esa familia era un infierno. Es decir, que en eso no era el mejor lugar, ¿sabes? Ahora, en la película, como efectivamente es un hecho de ficción, pues es muy, muy interesante. En realidad, ellos vienen otra vez a redescubrir la gran obra de Pirandello, 6 personajes en busca de autor. Yo digo que son 4 personajes en busca de director. O sea, hacen eso, entonces van buscando, mire usted, Chávarri, ¿para qué va usted a escribir un guión si nos tiene a nosotros? Y entonces es lo mismo. O sea, en ese sentido es genial. Sin proponérselo, le hacen esa película en la que Chávarri pone desde luego su genio, que es mucho. Yo creo que es su mejor película, porque luego ha hecho otras muy notables, pero sin duda esta es la que mejor le sale, porque él pone la cámara, pone su inteligencia como director, etcétera, su punto de vista, pero en realidad la película la hacen estos personajes, estas bestias que son los 4 paneros, ¿no? Los 3 paneros y la madre. Y después de haber leído este poema, a uno, bueno, es un poema que, como decimos, es de los más clásicos de Leopoldo María Panero. No todos los poemas son así. ¿Podemos considerarlo un novísimo, como está en esa antología de Castellet? Porque parece difícil. Bueno, mira, la antología, como demostró Guillermo Carnero, que es uno de los incluidos en ella,
cuando en la ponencia que dio en el congreso que tuvimos hace unos años, no sé si tú estuviste, creo que no. Que fue una antología hecha pues de aquella manera. Castellet no había leído a la mayoría y a Carnero le pidió, mándeme usted un poema. O sea, bueno, esto que es serio, ¿sabes? Luego el título mismo ya sabes que son 9 novísimos. ¿Por qué? Porque es una literación. Había, por lo visto, iban a ser, no sé si fue José Miguel Ullán el que se quedó, bueno, 10 novísimos no suena, 9 novísimos, claro, es que los títulos son muy importantes, las obras, y luego pues quedan, yo que sé, otros poetas que se les considera novísimos, aunque no están incluidos en la antología, como Antonio Colinas, como Luis Alberto de Cuenca, como Luis Antonio de Villena, como Jaime Siles, sí, etcétera, ¿no? Entonces, lo de la antología es lo de menos. Sí. Leopoldo María Panero está ahí y efectivamente responde a una, diríamos, a una corriente poética que se nota totalmente anticlasicista, antimachadiana, antisocial, en fin, todo lo que en ese momento se hacía en la poesía española, que estaba, diríamos, bastante atrasada. Y entonces ellos conectan con la modernidad, con una modernidad que, bueno, pues tiene su origen en Ezra Pound, sí, en T.S. Eliot, luego también en la poesía de los beatniks norteamericanos, etcétera, ¿no? Y Leopoldo María Panero, claro, ¿qué tiene que ver con Guillermo Carnero? Pues muy poco, o sea, es que prácticamente nada, porque se dice el culturalismo. Bueno, pues culturalismo. Todo poeta grande siempre ha tenido una gran cultura detrás y han hecho culturalismo, pero la cultura también es vida y por lo tanto es una clasificación que no viene muy a cuento. Al fin y al cabo, aunque hablamos lo mismo que de la generación del 27, pues los poetas se tienen que defender por sí mismos. Y en una generación hay de todo. Hay poetas en esa antología que ya ni escriben poesía o que no la escribieron después, para nada. No son poetas realmente, se dedicaron a la narrativa o a otros géneros, ¿no? Es decir, que en esa poesía, en ese libro, en esa antología, hay sobre todo 3 poetas que yo creo que permanecerán. Uno es Pere Ferrer, otro es Guillermo Carnero y otro, quizá el más rompedor, el más original, el que sigue llegando mucho a los jóvenes porque les sorprende y además de distintas generaciones, es Leopoldo María Panero. Quiero hacer aquí un pequeño aparte, porque precisamente has nombrado 2 de los próximos invitados que tendremos esta temporada, 2 grandes figuras de la literatura que quedan en los márgenes de esta antología que hace José María Castellet, Luis Antonio de Villena y Jaime Siles. Los tendremos en los próximos capítulos. Al final, los 9 novísimos poetas españoles es un acto de marketing, no deja de ser un acto de marketing de un estilo que quizá estaba a punto, pero quizá no se podía considerar el predominante entonces, porque precisamente la antología parece ser que abarca la tendencia predominante del momento cuando lo que parece es que está incipiente y funciona para eso, como marketing de una tendencia. Sí, pero bueno, vino a cumplir su papel. La historia de la literatura ya sabes que se explica pues como el vaivén de las olas, ¿no? Cresta, valle, así se explica la historia de la literatura, y entonces a un movimiento de poesía muy basada en los contenidos, pues se sucede otra a la que los contenidos importan relativamente menos que los juegos experimentales y formales. Y eso, claro, para la evolución del lenguaje poético es muy importante. Y de todas maneras, pues siempre hay que tener en cuenta que incluso en la poesía de posguerra, pues hubo algún movimiento muy notable de poesía que ya anuncia los novísimos, como es el postismo, ¿no? Como es, por ejemplo, un poeta como Carlos Edmundo de Ori, en el teatro, claro, Fernando Arrabal, que también es poeta. Y bueno, pues todo eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para ver que la cosa no surge de la nada. Pero desde luego, claro, el que más se sale de todo y queda ahí como un poeta muy individualizado es sin duda Panero.
Para acabar redondeando un poco el programa, quería, Javier, que nos dedicases unas breves palabras a la figura de García Lorca. Es una pregunta un poco general que vamos a hacer un poco a todos nuestros invitados. ¿Qué nos podrías decir de esta figura en un programa que se llama No todo es Lorca? Pero no por ello, ya lo hemos dicho en la anterior temporada, Lorca es, si no el mejor poeta del siglo XX, esto es un poco subjetivo, pero desde luego el que tiene una trascendencia y una trayectoria, al menos una de las más relevantes, que llega hasta hoy totalmente. ¿Qué has pensado? ¿Qué se te ocurre? Bueno, admiro muchísimo la poesía, pero de Lorca y el teatro, casi más el teatro que la poesía, pero no conviene sacralizar. Ahora se da el caso de que se sacraliza muchas veces y entonces ya llegamos a San Federico García Lorca, ¿no? Y eso no es bueno tampoco, ¿sabes? Porque la gente además de Lorca tiene visiones muy parciales, muy fragmentadas. Yo pienso que son muy pocos los que conocen la poesía y el teatro de Lorca, que va más allá de, bueno, pues de los versos del romancero gitano o de, yo qué sé, Yerma o Bodas de Sangre. A Lorca se le explica mal, a Lorca se le tiene como un estandarte de ahora de los movimientos, en fin, no voy a nombrarlos, pero que son movimientos muy actuales en todos los sentidos, ¿no? De identidades sexuales, de, yo qué sé, hasta de orgullo gay u otros, y realmente, claro, pues tampoco te encaja, ¿no? Porque, ¿sabes? Pues un poema como la Oda a Walt Whitman, pues si lo hubiera escrito Gerardo Diego, hoy estaría cancelado por ser un poema homófobo. Entonces, ¿cómo conjuntas eso? ¿No? ¿Cómo conjuntas el gran drama que él presenta de la homosexualidad como un hecho trágico, no alegre, no gay? ¿Cómo concilias eso? Y entonces se concilia muy mal, muy mal. No, entonces eso me parece en realidad triste con la figura del autor, que es muy poliédrico, y los aspectos de Lorca que no gustan pues se separan. Por ejemplo, el Lorca no se le puede entender sin la corrida de toros, y aquí permíteme que haga una apología de la tauromaquia, que ahora precisamente está muy de moda, pues por la gran película de Albert, no me acuerdo el apellido, no sé si es el apellido, el cineasta que ha hecho la película esta tarde con Andrés Rocarrey, ahora no recuerdo el nombre del director. También pues quizá nuestra dramaturga más posmoderna, más rompedora, que es Angélica Lidl, con Liebestod, que ha hecho pues sobre Juan Belmonte, ¿no? Es decir, que ahora hay una especie de auge de la tauromaquia a base de los que quieren su abolición total. Y resulta que Lorca no lo puedes entender sin a mí me lo dijeron una vez, no hablarás de toros. Digo, ¿cómo que no voy a hablar de toros? Si voy a explicar el llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Digo, pues ¿cómo vas a hablar del llanto por Ignacio Sánchez Mejías si no hablas de la tauromaquia? Pero no de la fiesta de toros, ¿entiendes? De decir, uy, no sé qué, el pase, tal. No, es la tauromaquia. La tauromaquia como pues el rito sacrificial, como un espectáculo único, que a Lorca lo maravilló, y tiene varias páginas dedicadas a eso. Entonces eso no encaja dentro de la perspectiva, diríamos, woke, con que hoy se enseña a Lorca. Entonces, ¿a dónde vamos? Y es lo que se olvida, o lo que al menos se pretende olvidar de la figura de Lorca. Absolutamente. Por lo tanto, se enseña muy mal. Aquellos que crean que Lorca encaja con la visión esta, como te digo, gay, alegre, del homoerotismo, se engañan mucho y no llegan a entender la hondura, que es bien es cierto que, claro, pues corresponde también a los tiempos oscuros que se vivían entonces, pero no aquí en España, que al fin y al cabo aquí, pues bueno, él murió como murió, pero bueno,
Benavente es el gran campeón del homoerotismo a finales del siglo XIX y principios de este, y a él no le pasó, por ejemplo, lo que pasó en la puritana Gran Bretaña Oscar Wilde. O sea, una diferencia muy clara, ¿verdad? Sí. Y entonces, para mí, Lorca es un poeta que constantemente releo, porque siempre me enseña, me abre cosas, algunas más que otras. Creo que hay unas obras que yo las veo envejecer mal, pero luego pues tiene Poeta en Nueva York, y el público, que ya esas obras están anunciando un nuevo tiempo, ¿no? Es pena que, claro, fuera esa visión suya tan novedosa, pues fuera rota como fue rota, porque, claro, lo que hubiera dado de sí Lorca, pues no lo podemos imaginar. Es una especie de conversión a mártir lo que tiene Lorca. Parece que muere por su homosexualidad, que muere, digamos, por una ideología, cuando, o al menos es lo que se pretende difundir. Bueno, que en ese tiempo había homofobia, pues claro, pero la homofobia era de los unos y de los otros, sí, con H, como decía Unamuno, ¿sabes? De los unos y de los otros. Es decir, los que se pretenden ahora, yo me he encontrado con algunas tesis que proyectan la actual visión de lo gay o de lo homosexual sobre estas obras, y se equivocan de plano, porque claro, entonces pretenden como que, por ejemplo, es que tanto las ideologías de derecha más extrema como las de izquierda más extrema condenaban la homosexualidad, pero vamos, sí, pues si no como en el siglo de oro, como pecado nefando, pero casi, y entonces olvidan que en la Rusia de Stalin no tenían nada que hacer, lo mismo que en la Alemania de Hitler, pero es que hasta hace poco en la Cuba de Fidel Castro, y ahora pues fíjate en los países árabes, ¿no? Es decir, que todo eso lleva, a mí me parece que hoy en día estos autores, ¿no?, que parecen fáciles de explicar, son precisamente los que más equivocadamente se interpretan y se leen, y el caso de Lorca es sintomático. Estoy totalmente de acuerdo, Javier. Te voy a tirar un poco para que nos digas lo que piensas de la próxima película que se va a sacar sobre El cautivo. Bueno, ya está, y la veré, no la he visto. Yo tampoco. No sé, según veo, creo que puede ser un poco controversial, sin duda. Sí, bueno, pero bueno, la controversia no está mal, ¿sabes? No. La controversia no está mal. Amenábar es un director inteligente que ha hecho películas muy buenas, y yo creo que aquí habrá sido asesorado bien, habrá leído mucho a Cervantes. Entonces yo, como no la he visto, no te puedo decir, pero aquí te digo lo mismo que en Lorca, es decir, a Cervantes tampoco se le puede convertir en un icono de lo que podría ser la literatura gay, que por otro lado no puede aplicarse esta palabra a la homosexualidad de la época, que tal vez practicó Cervantes, pues no sabemos por qué necesidad. Leyendo las comedias de cautiverio, las comedias de Argel, la verdad es que hay bastantes escenas sobre el asunto, pero siempre miradas por el autor con muchísimo recelo, ¿no? Porque los que la practicaban eran los argelinos, claro, los digamos los verdugos, etcétera, ¿no? Hay incluso alguna escena con un niño, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que está en el texto. Lo otro es imaginación, pero yo siempre digo lo igual, es una película, no es una obra de historia. Por lo tanto, lo que diga. Y de todas maneras, a mí, tanto las novelas históricas, como los dramas históricos, como esta, para mí cumplen su función, sobre todo cuando se refieren a figuras de la literatura, si incitan y motivan a la lectura del autor, ¿no? Probablemente Shakespeare in Love, pues motivó que muchísimos se pusieran a leer a Shakespeare, ¿no? Sus obras y tal, yo qué sé, no sé ponerte otros ejemplos, ¿no?
Las Meninas de Velázquez, por ejemplo, es una obra de teatro que la lees y dices, claro, es que de Velázquez no sabemos nada. Y también se decía lo mismo, cuánto se está inventando aquí Bueno Vallejo sobre la figura de Velázquez. Claro, es que Velázquez no sabemos nada, como tampoco sabemos de Calderón. Calderón también tiene una película extraordinaria porque admite todo tipo de interpretaciones, ¿no? Lope no tanto, porque dejó muchos testimonios, ¿no?, de su vida. Pero te quiero decir, por lo tanto, que yo, sin haberla visto, pues no voy con prejuicios a verla. Es decir, tal, no, yo creo que eso no. Ahora, que ahora se intente hacer una visión a Cervantes para la causa, para ganarlo a la causa, eso ya parece más. Pero bueno, se ha querido también con Shakespeare. O sea que bueno, si de algo vale y sirve para que la gente lea El Quijote y algunas de las obras de teatro que son fabulosas, las comedias, ¿verdad?, pero que están bastante olvidadas, pues miel sobre hojuelas. Y ahí tenemos esa reflexión. Todo sea, Javier, por la lectura, porque la gente se interese por estos grandes personajes. Esto ha sido No Todo es Lorca, primer episodio de la segunda temporada. He estado con Javier Huerta Calvo, académico, reconocidísimo en el mundo teatral. Hemos escalado esta pequeña suma que no deja de ser una muestra de toda su obra. Les recordamos que pueden seguirnos en Spotify, iVoox, YouTube, también en Instagram, No Solo Lorca. También pueden enviarnos distintas propuestas al correo y les leemos en los comentarios. Estén pendientes porque dentro de poco sacaremos unas camisetas y un merchandising muy interesante. Muchas gracias. Ya.